Elaboración de factura de venta y boleta. Vayamos a definir el documento facturas, contabilidad, parámetro de documentos, definición de documentos, F para las facturas, vamos a ingresar al documento 1, el nombre que queremos asignarle, recuerden que el campo para la descripción es un campo pequeño, numeración inicial, a partir de qué número deseo comenzar con mi numeración, desea modificar la descripción de las secuencias, sí, desea mostrar ventana de tipo de moneda, es la ventanita donde se coloca el tipo de cambio. Si deseo que esa ventana siga apareciendo, lo dejo marcado. Si quiero que ya no me la muestre y tome automáticamente el tipo de cambio del día, le quitamos el check. Si es un documento electrónico, tiene que tener obligatorio esta marcación, ya sea para la facturación desde Ceres, la facturación de Sigo, otro PCE o del facturador SUNAT. Automático, si quiero que esta numeración sea automática, que el sistema me brinde automáticamente el correlativo y yo no tenga opción a modificarlo. Si yo quiero digitar el número, entonces esta opción debe quedar en blanco. El número de ítems, cuántos ítems puedo tener dentro de la factura. El tipo de impresión, voy a colocarle página completa, voy a utilizar el formato de Sigo. Este documento va a ser usado para el manejo de exportaciones. No, paso con Enter. Si fuese exportación, tengo que marcarlo. Cuando tengan facturas de exportación, entonces crean una F, digamos, para sus ventas locales y otra F para las ventas de exportación. Título, factura de venta. Código SUNAT 01, si no recuerdo los códigos, con F2 puedo ver la tabla y la asigno. Habilita manejo de consignaciones. En este caso yo no voy a utilizar consignaciones, voy a dejarlo en blanco para que no se habilite. Redondeo a cifras, no se marca. La redondeo a cifras, si marcamos esta opción, vamos a tener solamente enteros y no decimales, entonces preferible dejarlo en blanco. Actualiza inventario, sí. Si quiero que la factura sea la que mueva el Cardex. Si en mi secuencia estoy utilizando una guía y una factura, entonces le quito el check indicándole que es no. En el ejemplo que vamos a hacer ahora, la factura va a cruzar con una guía de remisión previa. Entonces vamos a quitarle el check, porque si no estaríamos descargando dos veces el inventario, uno con la guía y otro con la factura. Maneja descuentos por productos. Este manejo de descuentos aplica directamente al precio unitario. Vamos a marcarlo para ver un ejemplo. Tercer descuento de retención en la fuente, no. La letra N. Tipo de cruce, vamos a ponerle cruza con remisión. Permite utilizar NIT con diferente sucursal. Sí, se puede habilitar esto. Es en el caso, por ejemplo, que las guías de remisiones vayan a las sucursales y yo quiero hacer la factura con el RUC principal. Entonces en ese caso habilita esa opción. Mantiene la descripción del documento cruzado, sí, porque a veces la descripción de mi producto lo puedo modificar para un cliente en especial. Entonces la guía salió con una descripción, quiero que se mantenga para la factura, entonces tengo que marcar esta opción. Si no, tomará la descripción del producto original, lo que tengo en el catálogo. La factura será cruzada por la remisión, no. Esta opción se marca si mi secuencia es primero hago la factura y luego hago la guía de remisión. En mi ejemplo voy a hacer primero la guía y luego la factura. Paso con Enter dejándolo en blanco. Obliga cruce, sí, voy a marcarlo, porque si lo dejo en blanco me va a dar la opción de hacer una factura sola, sin cruzar con guías. Y mi factura está definida que no va a actualizar inventario. Entonces puedo cometer el error de hacer una factura de productos y no va a descargar el stock. Entonces en mi F1 siempre va a cruzar con una guía de remisión. Consolida productos de remisión pedidos en la impresión. Si queremos, por ejemplo,
hago 3 guías de remisión del mismo producto y voy a facturar una sola factura por las 3 guías. Entonces, para que no me dé 3 secuencias con la misma descripción de los productos, uno por cada guía, al marcar esta opción solamente me da una secuencia donde suma las cantidades y le calcula el precio. Calcule IGB en el total, sí. En descuentos y cargos vamos a hacer una factura sencilla donde solamente utilizamos el tercer cargo para el IGB, Enter, y con F3 vamos a llamar a la cuenta 40 de IGB, Enter. El tipo de impresión estándar, cuadra documento en extranjera, check. Recalcula IGB en el total, también. Cambia nombre del tercero, no, pasamos con Enter. Descuenta, aplica descuentos sucesivos en la factura. Estos descuentos sucesivos serían, por ejemplo, en el caso de las ofertas que están en el 30 más el 20% de descuento, ¿no? Esos son descuentos sucesivos. Entonces, aplicar esto, entonces se marca cuando en mi factura también estoy utilizando los descuentos. En este caso no estoy utilizando descuentos. Tipo de operación, venta nacional, Enter. Y la serie para mi libro de ventas. Entonces, dependiendo del documento a dónde va a estar dirigido, voy a colocar la serie. Si es un documento electrónico, por ejemplo, que no es los documentos del facturador de SUNAT, entonces lo más probable que la serie vaya con F001. Si es un documento impreso, ¿no? Vamos a imprimir las facturas de SIGO utilizando el generador, ¿no?, que han visto en la sesión 2. Entonces, lo más probable es que la serie sea 0001, ¿no?, de 4 dígitos. Y si es una factura electrónica para el facturador de SUNAT, entonces puede ser también con la letra F, ¿no? Entonces cada caso tiene su propia letra, ¿no?, o su propia serie. Y de repente estoy haciendo, son las facturas hechas desde la misma página de SUNAT, solamente estoy regularizando en mi programa, entonces podría ser con la letra E, ¿no? Entonces ustedes, de acuerdo a cuál es la serie que van a utilizar, van a colocar en este cuadro. No solicita confirmación de impresora por previos, es para que imprima en bloque y no me esté pidiendo nuevamente que direccione la impresora. Manejo de decimales, utiliza cantidad de productos con 2 decimales, utiliza precio unitario con 2 decimales. Si los marcamos, son 2 decimales. Si lo dejamos en blanco, estaríamos trabajando con 5 decimales. Quiero trabajar con 2, voy a marcar con check ambos campos. El mensaje fijo, voy a pasarlo con Enter. Etiquetera Enter. Y ya tenemos definida la factura. Escape. Para la facturación electrónica, en parametrización vamos a crear los tipos de afectación al IGB. Con los binoculares podemos ver el tipo de afectación. La forma de crearlo es asignarle un código numérico, por ejemplo el 10, la descripción para poder ubicarlo, Enter. Y si el concepto que estamos grabando es un concepto de venta gratuita, entonces le marcamos con check. Si es un concepto que no es gratuito, entonces lo dejamos en blanco. Acá tenemos los códigos de tipo de afectación dados por SUNAT, entonces de acuerdo a las necesidades ustedes pueden crear las que van a utilizar. Digamos, si todas mis ventas son grabadas, entonces utilizaría de repente la 10 y por ahí de repente la 15, ¿no? Bonificaciones. A menos que tengan otros conceptos que quieran crear, pueden crearlo, ¿no? La forma de crearlo, código y nombre. Entonces creamos el 15, le asignamos el nombre,
este caso bonificaciones sería una transferencia gratuita, marcamos con un check. Entonces ya tenemos 2. El 15 grabado bonificaciones y el 10 grabado operaciones o operación onerosa. Para elaborar nuestra factura nos ubicamos en el módulo de documentos, factura de venta. Facturas. Este cuadro aparece porque estamos cruzando con una orden de remisión, una guía de remisión. Entonces con el tercer icono puedo visualizar las guías pendientes y seleccionarlos. Si sé el número de la guía, puedo digitarlos también en estos dos cuadros, la serie y el número. Voy a buscarlo con el tercer icono. Me muestra el número de la guía, le pongo fin selección. Si le doy doble clic puedo ver el detalle de cuáles son los productos, el centro de costos, la fecha, moneda 1. Si hemos colocado un tipo de cambio el día 29, lo traería automáticamente. Si no, como en este caso no tiene tipo de cambio, me muestra la ventanita para que yo coloque con qué tipo de cambio deseo que se guarde este comprobante. ¿Está seguro? Check. Me trae el detalle porque hay documentos previos elaborados, pero le voy a dar escape. Al ser un documento electrónico, quiero revisar algunos campos. El tipo de operación ya lo muestra desde la orden de pedido, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos los productos. Y también tenemos los motivos, ya lo está trayendo. En el caso que no se cruce con un documento previo o no se utiliza, por ejemplo, las cotizaciones o las órdenes de pedido, entonces tenemos igual que retroceder para llenar los campos de documentos electrónicos que no pueden ir en blanco, o si no la factura estaría siendo rechazada. Tenemos acá la cantidad, el precio unitario. Si le damos enter, aparece un cuadro que dice descuento. Este es el campo de descuentos que marqué en la definición del documento. Entonces es un descuento que me pide un porcentaje y lo que va a hacer es aplicar un descuento y va a afectar directamente al valor unitario. Si le damos enter, vemos que el valor unitario se modifica. Entonces este valor de descuento no se visualiza impreso en los comprobantes, sino es un descuento que va de frente al valor unitario. Si quiero aplicar descuentos en mis documentos y quiero que salgan impresos, entonces tendría que utilizar los descuentos que se definen en el documento como descuentos y cargos. Voy a darle escape, no voy a utilizar ningún descuento. F9 para dejar en blanco. El 18% del IGB está bien, enter. Mi segundo producto. Este es el motivo, ¿no? Con los binoculares podemos ver los motivos. Asignamos ningún factor. Listo. Y grabamos con la banderita roja. Tenemos la base, el IGB y el total. La forma de pago, con F2 visualizamos los comprobantes, pero la forma de pago para los comprobantes y selecciono en cuál de ellos voy a ubicar mi factura. Esto es una factura en soles, entonces voy a utilizar la 12.1 de venta soles. Estos códigos también ustedes los crean, ¿no? Entonces ustedes pueden darle la codificación que deseen, el nombre que deseen y también pueden asignarlo una cuenta de acuerdo al plan de cuentas que están utilizando. El tipo o serie. El número, el vencimiento. Normalmente estos campos se pasan con enter porque el sistema lo va a asignar de acuerdo al documento que estamos grabando al final. La fecha de vencimiento siempre en el formato de año, mes y día. Y el total del comprobante. Enter. Factura OK. Sí.
el número con el que estamos grabando y me da la vista de impresión. Aquí donde puede haber variaciones de acuerdo al facturador que estemos utilizando. Si estamos trabajando con el facturador de Sigo o con Ceres, le damos destacado Enter y se va a encender una nubecita. Entonces, al darle clic en la nube, el documento pasa directamente a cualquiera de esos dos facturadores, ¿no? El facturador de Sigo o al facturador de Ceres. Y ahí termina. En este momento el documento ya está grabado en Sigo. Simplemente falta el tema de la impresión o del envío al portal del facturador. Si estamos utilizando el tema de impresión desde el sistema, desde Sigo, entonces tendríamos que darle clic en el icono de la hojita en blanco con la lupa si queremos ver una vista previa, y de ahí lo imprimimos, o le damos clic en el segundo icono que te va a dar la opción de imprimir el documento, ¿no? Siempre y cuando tenga generador. Entonces esto te permite imprimir la factura en un formato preimpreso. O sea, acá todavía no está utilizando documentos electrónicos. Y si vamos a utilizar el facturador de SUNAT, entonces podemos utilizar estas opciones, la que dice XML, y marcamos con un check archivos para facturador. Le ponemos un check y aceptar. Ahí estaríamos utilizando o generando los archivos para el facturador de SUNAT. Ahora, si estamos utilizando un facturador distinto, no utilizo ni Ceres ni el facturador de Sigo, entonces esos facturadores externos lo que hacen es trabajan con el archivo XML de Sigo, que sería este primero. Entonces se trabajaría igual que el facturador de SUNAT, ¿no? Una vez que le demos destacado, damos clic en la opción de XML y marcamos archivo XML para que lo genere. Le damos aceptar. Entonces, en los primeros, con darle en la nube, se terminó todo porque ya pasaron al portal. En este caso, vamos a ubicar el SIWI. En la carpeta documentos electrónicos se van a ubicar los archivos. Estos 4 son los archivos para el facturador de SUNAT, y este es el archivo XML en el caso que utilicen otros facturadores. Entonces, ¿qué hacen sus desarrolladores? Toman los archivos de esta ruta, de esta carpeta. Si estamos trabajando en la empresa 1, dirigen su ruta al SIWI 1 y en la carpeta documentos electrónicos. Si están trabajando en la empresa 2, sería SIWI 2, ¿no? La ruta del SIWI 2, documentos electrónicos. Y de ahí toman el archivo y lo trasladan a la ruta donde se encuentran sus programas. Igual hacemos con los de SUNAT, ¿no? Se toman los archivos y se copian a la ruta del facturador SUNAT para que sean enviados al portal. Entonces esta sería la ruta para tomar esos archivos en esos casos. Para elaborar las boletas de venta, vamos a definir el documento, contabilidad, parámetro de documentos, definición de documentos, lo vamos a encontrar con la letra Q, boletas. Creamos una serie, vamos a ponerle nombre boleta de venta. Comienzo con el número 1. La definición sería muy parecida o prácticamente idéntica al de la factura. Igual, si es un documento electrónico, marcamos con un check. Si es un documento impreso, todavía desde Sigo, o sea, trabajan con un documento SUNAT, entonces esto no sería necesario. El tipo de impresión, pueden manejar página completa, formato moderno, el formato que quieran trabajar. Solo en el caso de que
sea el facturador, utilicen el generador de SIGO, o sea, para imprimir en un documento preimpreso. En el tipo de impresión estaríamos utilizando lo más probable generador moderno. Boleta de venta. En código SUNAT con F2, el código para la boleta es el 03. Actualiza inventario. En este caso voy a ponerle que sí. Voy a hacer una factura sola, sin ningún cruce previo. Cruce ninguno. La factura será cruzada por la remisión, no. Y la boleta tiene esta particularidad que me dice root genérico, forma de pago, centro de costo genérico, almacén genérico. Entonces, ¿en qué me ayudan? En que yo puedo hacer que el sistema ya no me pida esta información cuando elabore, en este caso, la boleta. Root genérico. Entonces, con F2 yo podría elegir un root. Y cada vez que yo hago una boleta siempre va a generar ese root. Lo utilizaría en el caso que tenga clientes varios, ¿no? Pero si no es así, entonces lo dejo en blanco con F9. La forma de pago, de repente yo solamente vendo en soles, entonces voy a elegir una forma de pago, venta soles. Centro de costos genéricos, también con F2 puedo asignarle su centro de costos para que ya no me esté solicitando. Y lo mismo con el almacén. Con F2 puedo ver los almacenes y seleccionar cada vez que yo haga esa boleta, siempre saque del almacén, digamos, principal. Acá es donde se colocan los descuentos, en si voy a utilizar descuento 1, descuento 2 o descuento 3. Y el IGB siempre lo voy a utilizar en el tercer cargo. Primero la glosa, luego con F3 la cuenta 40. Impresión estándar. Cuadra documento en extranjera, check. Aplica descuentos sucesivos, no. Desagrega IGB en impresión, tampoco. Es boleta, venta nacional. La serie, si es electrónica, iría con la letra B. Si fuese física, tendría que ser 001, por ejemplo. Y el manejo de decimales ya lo vimos con la factura, vamos a definirlo igual. Enter, enter. La boleta se realiza en la misma ruta que la factura. En documentos, factura de venta, y al ingresar me pregunta facturas o boletas. Entonces en ese caso utilizaría boletas. En fecha, la fecha que estamos elaborando la boleta, la moneda alterna, el tipo de cambio, está seguro, check. DNI, con F2 puedo seleccionar el cliente. Como pueden ver, el centro de costos lo ha saltado y le ha puesto el 1 porque lo había definido en la elaboración. El vendedor, tipo de operación, como es electrónico me pide tipo de operación. Si fuese físico no sería necesario, este cuadro no aparecería. Venta interna. Con F2 podemos ver la tabla. Carga letras, no. Y vamos a seleccionar un producto. Motivo de afectación con F2. Grabado operación onerosa. El nombre del producto. La cantidad. El valor unitario. Enter. Su IGB. Enter. Y grabamos con F1. Enter. Nuestra forma de pago, el tipo, el número, la fecha de vencimiento y el valor. Enter. Pago en efectivo, no. Esta opción de pago en efectivo se utiliza más que todo para los puntos de venta. Si le pongo que sí, entonces me va a preguntar cuánto estoy recibiendo, como para el vuelto, ¿no? Entonces le pongo que estoy recibiendo 1300. Enter. Y me dice que tengo que dar devuelto 41 soles. Entonces esta es la función que tiene el pago en efectivo. Continuar. Boleto OK, sí. Le asignan el número. Como no está en automático, el número me permite marcarlo, o sea que yo puedo digitar cualquier otro número si deseo. Mientras que cuando está en automático esa opción está bloqueada.
me da la opción de imprimir. Enter. Igual, si es un documento electrónico de Ceres o de Sigo, utilizamos la nube y ahí termina. Si es el documento preimpreso, un documento físico, clic en el tercer icono, entonces va a tomar en cuenta el generador que se haya predefinido y va a imprimir en tu formato de boletas. Si estamos utilizando el facturador de Sigo, perdón, el facturador de Sunat, o utilizamos un facturador externo de otros proveedores, marcamos XML y archivo XML sería para otros proveedores para que generen los archivos XML del cual ellos toman la información y generan los archivos, o marcamos archivo facturador para que generen los archivos del facturador Sunat. Aceptar. En el caso de los documentos, si hay alguna observación, va a salir este Excel con la observación adjunta. En este caso, la observación es que el mail no puede estar en espacios. Como son documentos electrónicos, vamos a ingresar a la apertura de terceros. Vamos a ubicar al cliente y vamos a llenar el campo del mail que nos está solicitando. Entonces recuerden, siempre que utilicen documentos electrónicos, los clientes deben de tener un mail. Listo, ya lo tenemos creado. Entonces ya no tengo que volver a hacer nuevamente, simplemente me voy a impresión de documentos previos, llamo al documento que ya está grabado en Sigo, es el Q1 número 1, una copia, enter, y hago la misma operación, ¿no? Quería generarlos el XML y archivo del facturador, aceptar. Ya grabó, ahora sí, escape. Si voy a esta ruta, nos encontramos acá con la boleta. Los 4 archivos para el facturador de Sunat y en el caso del XML el archivo para otros proveedores externos. Esos serían los pasos para el proceso de facturación.